done did it all. Yeah, just to show you all this truth. I done did it all. Shalom, shalom. Una vez más estamos aquí haciendo otro estudio. Primeramente, antes que todo, le queremos dar honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Y el día de hoy le vamos a dar proseguimiento al estudio que estamos haciendo de el mundo y lo que significa el mundo. Y dijimos que Israel es el mundo y que a veces no entendemos lo que Dios nos dice con su palabra, porque queremos que esto sea para todo el mundo. Y dice bien clarito con todos los versículos que hemos sacado, ¿no? Que el mundo de Yahweh es Israel y que su hijo vino a morir por el mundo, y el mundo representa a las 12 tribus, a la nación de Israel, los morenos, los latinos y los nativos de América. Y dijimos también que estamos esparcidos en las 4 esquinas de la tierra y nos está llamando por su palabra. Y por eso dice la palabra: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y también pasamos a lo de la semilla de la promesa contra los hijos de la carne. Y tenemos que entender que hay hijos desobedientes. Y en la desobediencia, si somos parte de ese mundo que Yahweh está llamando con su palabra, vamos a oír su voz y vamos a dejar toda esa maldad y vamos a regresar a Él por medio de su palabra, a seguir y guardar sus mandamientos, a limpiarnos de nuestra iniquidad. Y por eso también dijimos que por eso es que hacemos este trabajo, porque si hace falta uno allá afuera, a ese es al que estamos buscando, al que está perdido, al que no sabe que esta palabra le pertenece, y que cuando andamos en el mundo de allá afuera, porque por eso es el estudio, ¿no? Porque hay varios mundos. Está el mundo de Israel, está el mundo de allá afuera, está el universo, y por eso el entendimiento de quién es Israel, ¿no? Y vamos a seguir sacando. El día de hoy vamos a estudiar lo que dejamos empezado el otro día, que era Yasharala. Yasharala significa, Yashar significa príncipe y Ala significa poder. Príncipe de poder es el significado de la palabra de Israel. Y dice Yasharala: será salvo no todo el mundo. Entonces, vamos a ir, el primer versículo del día de hoy, vamos a ir a el segundo libro de Esdras, capítulo 3 y versículo 19. El segundo libro de Esdras solamente está en los libros apócrifa, que esos libros fueron quitados, removidos de la Biblia en el año 1800, porque la Biblia todavía de 1611 los traía integrados en la Biblia. Entonces, esos libros los tenemos que estudiar para poder agarrar un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Y en el español ese libro se llama cuarto libro de Esdras. Y vamos a ir al versículo 3:19, segundo libro de Esdras o cuarto libro de Esdras, capítulo 3 y versículo 19, y dice así: y tu gloria pasó por 4 puertas de fuego, de terremoto, de viento y de frío, para que des la ley a la descendencia de Jacob y la diligencia a la generación de Israel. Y el estudio pasado también dijimos que sus leyes y sus estatutos solamente se los dio a Israel, y el entendimiento de su palabra también. Entonces, no todo el mundo va a regresar al conocimiento porque no se les fue dado. Por eso no todo el mundo va a oír tampoco el llamado, porque no está llamando a todo el mundo. Está llamando a su pueblo.
a todos aquellos que regresan a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, vamos a ir a... ¿Cuál tienes ahí? Amos, ok. Este es el libro de Amos, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y por eso a nosotros fue a los que nos castigó por desobedecer. Solamente castigó a su pueblo. A las otras naciones no las castiga por ir en contra de su ley. Y a nosotros sí. A su pueblo escogido lo va a castigar porque están yendo en contra de su ley. Y el castigo viene de diferentes maneras, según nuestros actos. Por eso tenemos que mantenernos en el camino angosto, en la línea, en el camino de seguir y guardar sus mandamientos a lo mejor de nuestra capacidad. ¿Ya terminaste ahí? Ok, puedes ir a Isaías 40 y 17. Este es el cuarto libro de Esdras, capítulo 3 y versículo 36. Dice: encontrarás que Israel por nombre ha guardado sus mandamientos, pero no los paganos. Otra vez, ahí te vuelve a decir, ¿no? Dice: encontrarás que Israel por nombre ha guardado tus mandamientos, pero no los paganos. Y los paganos son las otras naciones que están fuera de Israel. ¿Tienes ese ahí? 17. Este es el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él. ¿Cómo qué? Como nada son las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Y que lo que no es. Y por eso el libro del segundo Esdras o cuarto libro de Esdras habla de lo mismo que habló Isaías. Y te dice lo mismo acerca de las otras naciones. Porque aquí dijo que en el 3:36 decía: encontrarás que Israel por nombre ha guardado tus mandamientos, pero no los paganos. Y el siguiente versículo también está en segundo Esdras, o el cuarto libro de Esdras, capítulo 6 y versículo 56. Y dice así, dice: en cuanto a los demás pueblos que también proceden de Adán. Porque muchos dicen: oh, pero todos volvemos a Adán y Eva. Sí, pero aquí dice, fíjate lo que dice: pero a los demás pueblos que también proceden de Adán, has dicho que no son nada, sino semejantes a la saliva. Y en realidad ahí donde dice saliva, debería de decir como escupida. Y comparaste su abundancia con una gota que cae del vaso. Entonces, ahí ¿qué decía el otro? Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Puedes leer el 15? Versículo 15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Desaparecer. Hace desaparecer las islas como polvo. Ok, entonces ahí te lo vuelve a repetir, ¿no? Las otras naciones para Yahweh le son como nada. Eso no quiere decir que el castigo que tiene para ellas, incluso para su propio pueblo, no vaya a venir, porque nadie vamos a poder escapar de sus manos. El juicio va a venir, y cuando venga ese juicio vamos a tener que enfrentarnos
a las consecuencias de nuestra desobediencia, tanto seas quien seas. Tenemos que presentarnos a juicio y vamos a ser juzgados. Y por eso tenemos que creer en su Hijo, porque su Hijo es nuestra fe. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios, que su nombre es Yahweh, y los que tienen la fe de Yahweh Shai, que es su Hijo. Entonces tenemos que poner nuestra fe, porque dice que abogado tenemos. Tenemos que tener nuestra fe en seguir y guardar los mandamientos, a lo mejor de nuestra capacidad, y saber que Yahweh es un Dios de misericordia, y Él le da la misericordia a quien Él quiere, dice su escritura. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 7 y 6. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que todos los pueblos, arriba, más es más. Y los otros pueblos son las otras naciones, las naciones paganas. Leímos también que este es el libro de Eclesiástico, capítulo 17 y versículo 17, y este libro también está en el Apócrifa, y dice así, dice, porque en la división de las naciones de toda la tierra puso gobernantes sobre todos los pueblos, pero Israel es la porción de Yahweh. Israel le pertenece a Yahweh, y las otras naciones le son como nada. Es lo que estábamos leyendo el día de hoy. Y vamos a sacar más versículos para comprobar lo que estamos hablando, como siempre. No nomás hablamos de lo que pensamos o de lo que creemos, sino lo que está en la escritura. Y también estudiamos que Yahweh ama y Yahweh odia. Y ya también sacamos a quién ama y a quién odia. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué? Mateo 7:13. Voy a leer. Este es el libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 15. Y es lo que les estaba diciendo ahorita. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí está bien claro, ¿no? Él le da la misericordia a quien Él quiere. ¿Tienes Mateo? Este es el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y lo acabo de decir también, pero ahí está el versículo para probar lo que estaba diciendo, ¿no? Ahí mismo en Mateo, vamos a ir a capítulo 10, versículo 6. Yo voy a ir a Baruch 3:27. Este es el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 6. Sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. A todo el mundo. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también era lo que estábamos diciendo, que Dios le va a hablar a su pueblo, a Israel, por medio de su palabra. Dice que sus ovejas conocen su voz, pero no todos son sus ovejas, y ese es el punto. Este es el libro de Baruch, capítulo 3, versículo 27. Dice, pero Yahweh no los escogió a ellos, ni les mostró el camino de la sabiduría. Y está hablando de otro pueblo también. El pueblo de los gigantes, de los hombres famosos. Entonces,
La sabiduría no se la dio a todo el mundo, la sabiduría se la dio a su pueblo, porque la sabiduría representan los mandamientos y el conocimiento de Dios, lo que Dios te da. Y tampoco la sabiduría dice que no la podemos comprar. Dice, compra la verdad y no la vendas, pero dice que la miel y la leche es gratis. Entonces no podemos comprar esta verdad. Lo que tenemos que hacer es comernos el rollo, como dice la escritura, nos tenemos que comer este rollo y ir a decírselo a nuestro pueblo, porque ese es un mandato que tenemos que hacer. Les tenemos que ir a advertir a nuestro pueblo de lo que viene y lo que se avecina, lo que está cerca. Ahí mismo Mateo 7, ya lo leíste, 15 y 24. Este es el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez más, ¿no? Te lo vuelve a repetir. 24:30. Y yo voy a Lucas. Este es el libro de Lucas, y porque Mateo y Lucas hablan de lo mismo, ¿no? De cuando lo que vivieron con el Mesías, con Yahweh Bahasham Yahushai Hamashiach, que es el Mesías, ¿no? Entonces lo que ellos vivieron con él, ellos lo escribieron, y esto está en letras rojas. Dice el capítulo 13 de Lucas, versículo 24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahí está, no todos van a entrar. Y porque también dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces tenemos que caminar en esa raya que les digo. Esa raya es directa, derecha la flecha para Yahweh, y la única manera de llegar a Yahweh es por medio de Yahushai. Y ese versículo siempre lo sacamos, deberían de saberlo ya, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es lo mismo que nos está diciendo. La puerta angosta es seguir y guardar sus mandamientos, mantenernos en la raya todo el tiempo, en hacer la voluntad del Padre. ¿Ya tienes ese ya? Este es el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Vuelve a leer ese. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Va a venir con poder y gran gloria. Y todas las tribus de la tierra van a lamentar cuando venga. ¿Por qué? Porque todos van a estar en contra de él. Y ahí me recordó. ¿Puedes ir a Romanos 9? Bueno, leo este primero y luego voy a otro que ahorita me acordé. Este es el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Y dice así, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, a Yahushai, que venía a él, y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí es donde tenemos que volver a aplicar la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra y por el estudio, que es qué es el mundo y de qué mundo estaba hablando en Juan 3:16 y en Isaías 45:17. Porque el mundo, como dijimos, el mundo de Yahweh es Israel.
Yahushua murió por el mundo y el mundo representaba a la nación de Israel. Y al fin de todas las cosas, lo único que tenemos que hacer era lo que le estaba diciendo a alguien el sábado, ¿no? Allá afuera en el campo, de que ese es el final del discurso, ¿no? Temer a Dios y seguir y guardar sus mandamientos. Esa es la conclusión de todo el asunto del que estamos hablando. Y eso fue dicho por alguien que tenía la sabiduría, que Yahweh le había dado la sabiduría, que era Salomón. Salomón le dio toda la sabiduría que Dios le pudo dar, porque fue lo único que le pidió, y aparte de que le dio la sabiduría, le dio las riquezas. Pero también Salomón fue en contra de él, y levantó altares a sus concubinas, y le falló a Yahweh. Y eso es lo que tenemos que cuidar, de no fallar a Yahweh. Y cuando falles a Yahweh, arrepiéntete legítimamente y no lo hagas más. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Y cuando caigas, levántate en esta sabiduría, inclínate en Yahweh, inclínate en su palabra, en lo que nos ha dado ahora, por esta palabra, el conocimiento. Romanos 9:6, ¿qué dice? Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así es. Bríncate al 8. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y los únicos que son descendientes y que descienden a esa promesa, a los únicos que le dio una promesa fue, primeramente se la dio a Abraham, a Isaac y después a Jacob, que después se convirtió en Israel. Entonces, las promesas se les dio a ellos solamente. El pacto que hizo con los padres, ahora lo hace con la descendencia de todos aquellos que estuvieron bajo la nube. Vamos ahí al 27. ¿Ya lo leíste el 27? 9:27. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí está. Como la arena del mar, ¿no? La descendencia de ¿quién? De Israel. De Israel. Ahora vamos a ir a Génesis. Pero antes de ir a Génesis, tenía el otro versículo que estábamos hablando, porque dijo que iba a venir con poder y gran gloria. Dice, este es el libro de Lucas, capítulo 19 y versículo 27. Dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapítalos delante de mí. Entonces, cualquiera que sea el enemigo de Yahweh Shai va a sufrir las consecuencias. Por eso dice, si Yahweh está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Si Yahweh está en contra de, perdón, si Yahweh está contigo, ¿quién va a estar en contra de ti? Y un versículo que se me vino a la mente también es uno que aquí lo tengo. Es el versículo, este está en Romanos capítulo 10 y versículo 11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cualquiera que crea en Yahweh, Bahasham, Yahushai, como les estaba diciendo,
que guarda y sigue los mandamientos de Dios y tiene la fe de Yahawashi, no van a ser avergonzados. No vas a ser avergonzado. Tienes que tener tu fe bien puesta. Lo que dijimos también el sábado, te tienes que poner la coraza, te tienes que poner la armadura de Dios, tienes que estar listo para la batalla espiritual en todo momento y saber que el más grande poder está contigo, que ese poder, que ese espíritu de poder que Dios te ha dado está contigo y no te tienes que olvidar de eso, de que tu fe es lo más grande que tienes. Por eso dice el amor, la fe y la esperanza. Y de estos tres, el amor es el más grande. Pero el amor ¿a quién? ¿Y la fe en quién? ¿Y la esperanza en quién? Y ahí está tu respuesta. Si tienes amor, si tienes fe y tienes esperanza, todas esas tres cosas las tienes que aplicar a Yahweh. Si no las aplicas a Yahweh, estás perdido. Por eso tu fe, si la tienes en el Todopoderoso, que es Yahweh, Bahasham Yahawashi, entonces todo va a estar bien. Aunque esté todo mal, todo va a estar bien. Aunque estés pasando por una tribulación, todo va a estar bien. Ok, entonces, ¿cuál era? 22, Génesis 22. Génesis 22, 17. Este es el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 17. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Entonces los enemigos que no quieren que Yahawashi reine sobre ellos, los va a poner a la muerte. Y aquí dice que poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, hay enemigos, hay otras naciones, y Yahweh solamente quiere a todos aquellos que descienden a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso Abraham tuvo más hijos, Isaac tuvo también más hijos, pero en la descendencia de Israel es donde vienen las promesas, ¿no? La promesa es en Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué otro tienes ahí? Oseas 1 y 10. Luego Romanos. Entonces esto no es para todo el mundo. Tenemos que saber que el mundo del que estaba hablando en estos versículos se estaba refiriendo al mundo de Israel. Y ese es el tema de que estamos hablando aquí. Porque no puede venir cualquiera y tomar algo que le pertenece a esa descendencia. Y es lo que le pregunto mucho a la gente, ¿no? Si tú tienes tu hijo primogénito y tienes una herencia y haces un testamento para dejarle esa herencia a tu hijo primogénito, y va a venir el vecino a reclamar esa herencia, o tu hijo, como se la dejaste en tu testamento, al que le hiciste el testamento dirigido a tu hijo, cuando muera, esto se va a pasar a mi hijo, y va a llegar el vecino y va a reclamar esa herencia. No puedes reclamar algo que no es tuyo. Y por eso, si estás siguiendo y guardando estos mandamientos y el Espíritu te está llamando a hacer lo que esta palabra dice, es lo que dice ahí
en Romanos 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu es el que nos va a estar llamando, a esta palabra nos va a estar dirigiendo a entender y comprender, porque si tú estás negando lo que dice la palabra, automáticamente la estás negando y esto no es para ti. ¿Por qué? Porque no quieres hacer lo que dice la Escritura, porque muchos creen, pero dice que la fe sin obras está muerta. Debe de haber obras, debe de haber fe, amor, todas estas cosas que el Espíritu mismo te las va a revelar a ti solamente. Y esto es individual, cada uno tiene que hacer, tenemos que hacer lo que nos toca hacer, lo que Dios nos ha dado. Dice que nos iba a dar muchos regalos, nos iba a dar muchos dones espirituales, pero no todos vamos a tener los mismos dones, pero te tienes que dedicar a algo para Él, no nomás a ver qué sale, no, tienes que hacer algo que te está diciendo el Espíritu, que es la palabra que hagas. Te tienes que buscar un trabajo en esta verdad. ¿Cuál tienes ahí? Oseas. Ok. Este es el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Sí. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les seré dicho, sois hijos del Dios viviente. Y ahí está esa promesa, ¿no? De que los desheredó. ¿Qué les dijo? Ya no voy a hacer qué. Vuelvo a leer. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. Vosotros no sois pueblo mío. Les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahí está. Primero nos desheredó, nos dijo ya no son mi pueblo, y después dice que él mismo nos iba otra vez a decir cómo son hijos del Dios viviente. Entonces nos está llamando por medio de su palabra y tenemos que regresar a Él. Y si no regresamos a Él, pues es que esta palabra no te está llamando a ti. Joel 2:32. Este es el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora te pregunto, ¿y cuál es el nombre del Señor? Porque muchos dicen que el nombre no importa. Pero aquí dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y muchos no van a buscar el nombre porque dice, su nombre es esto y su nombre es lo otro. Y le llaman incorrectamente su nombre y no han buscado su nombre. Y no tienen tiempo para buscar su nombre porque andan yendo en contra de sus leyes y reglamentos que Él estableció simplemente para guiarte y para instruirte en justicia, para que vivieras mejor como un pueblo. ¿Sí? Ahí. Este es el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh. Va a haber salvación en todas las otras naciones de la tierra. No. ¿En dónde? Israel. Vuélvelo a leer ahí. ¿En dónde? Jerusalén. En Jerusalén, ¿y qué? En el monte Sión. ¿Lo puedes leer en voz alta? Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Sión... ¿En dónde? De Sión. En el monte de Sión. Y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Entonces, en el monte de Sión habrá salvación. No en todo el mundo. Y cuando está hablando del mundo, tenemos que mirar a qué se está refiriendo en ese versículo.
porque todo el Nuevo Testamento está alineado con el Antiguo Testamento. Y todo lo que estaban hablando en el Nuevo Testamento, ellos lo hablaban del Antiguo Testamento. Hebreos 8 y 8. Este es el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 1. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces no va a desechar a su pueblo. Ya lo desechó a su pueblo. Lo desechó porque les dijo que los iba a desechar. ¿Por qué? Porque no seguían y guardaban sus mandamientos. Y los desechó, los desheredó, les dijo que ya no iban a ser más su pueblo, pero dijo que también Él les iba a regresar la salvación. En el versículo que leímos ahorita. Y ahí está bien claro, ¿no? Bien claro lo que está hablando. Déjalo saco otra vez. Dice, con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar donde les fue dicho, vosotros sois mi pueblo mío, les será dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y cuando vas a Jeremías 17 y 4 dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces, estas cosas se las dijo a su pueblo. ¿Por qué? Porque no seguían ni guardaban sus mandamientos. Tenían otros dioses, lo traicionaron. Y Yahweh no se complace en la traición. Y sabes que todos aquellos que lo traicionan van a pagar por eso. Y si te está llamando, es mejor que vengas y hagas lo que tengas que hacer, porque si no, Él mismo te va a destruir. ¿Cuál era ahí? Hebreos 8:8. Este es el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Porque respondiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con todas las otras naciones? Con Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto. No, ¿seguro que no dice todo el mundo o todas las otras naciones? En la casa de Israel y en la casa de Judá. Entonces el nuevo pacto va a ser con la casa de Israel, las tribus del norte, con la casa de Judá, las tribus del sur, las 12 tribus. En la actualidad, los morenos, los latinos y los nativos de América. La mayoría, porque no todos van a regresar a este linaje. Y todos aquellos que regresan a este linaje, muchos se van a quedar en el camino. Muchos no van a llegar a donde tienen que llegar. Pero si tú estás haciendo esto, échale ganas y no pierdas la fe, no pierdas el amor que tienes por Yahweh. Sigue luchando todos los días, porque esta carrera todavía no se ha terminado y ya estamos por llegar al fin. Esto está aconteciendo todo cada día más rápido y Yahweh está levantando a su pueblo. Yahweh está levantando a su pueblo, que eso no te quede ninguna duda, porque está pasando, se miran las cosas cada día más rápido, todo está pasando más rápido, pero no podemos bajar la guardia ahora. Tenemos que seguir luchando por esta verdad, por la palabra, por Yahweh Bahasham Yahushai.
Vamos a ir ahora a Efesios 2 y 8. Este es el libro de Romanos capítulo 15 y versículo 8. Dice, pues os digo que Cristo, Yahushua Hamashiach, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y es lo que estamos hablando. Las promesas solamente fueron hechas a nuestros ancestros, los morenos, los latinos, los nativos de América, a las tribus de Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que pasa es que como dice la escritura en este tiempo, dice, este es el libro de Daniel capítulo 9 y versículo 7, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Por nuestra rebelión, ahora todos no sabemos quiénes somos, pero el Espíritu mismo, esta palabra, va a hacer algo en ti, va a activar algo en ti. Y si no activa nada en ti es porque tú no perteneces a estas naciones. Y la mayoría de esta descendencia mora en los morenos, los latinos y los nativos de América. Y esos a los que andamos buscando, a los que esta palabra va a hacer ese impacto en ti para que regreses al Padre por medio de su Hijo. Y si no, esta palabra no es para ti. Y es bien sencillo. Efesios 2 y 8. Este es el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Yahweh. Es don de Yahweh. Y si Yahweh te lo está dando a ti, te está dando ese don no todo el mundo tiene fe. Y si tienen fe, a veces ponen su fe en todas las otras cosas, menos en esta palabra, menos en Yahweh. Al fin del día, su fe es en vano. Ahí mismo el 5 y 2. Este es el libro de Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Yahushua nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vuelvo a leer. Y andad en amor. Andar en amor. Ajá. Como también Yahushua nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros. ¿Y por qué vino a él a morir por nosotros? Porque él no, más bien porque nosotros, el pueblo de Israel, no seguían y guardaban los mandamientos de Dios, estaban en contra de Dios, Dios los había desechado, no tenían nada que ofrecerle al Padre, porque todo lo que le ofrecían eran pura desobediencia, puras cosas que el Padre no quería. Yahushua vino a morir por nuestro pecado, pero no por eso nosotros vamos a seguir pecando y pecando. Tenemos que limpiarnos, tenemos que obtener el ejemplo que Él dejó y seguir. Primero reconocer que solamente por Él podemos regresar al Padre. Y por eso esto de la ley y de la salvación y de todas estas cosas, a veces muchos dicen, es que no tenemos que hacer esto, es que no tenemos que hacer lo otro. Pero lo que tenemos que hacer es ser obedientes.
la obediencia, porque a causa de la desobediencia, Dios nos arrojó de su presencia. Dios no nos quería ver, no quería saber nada de nosotros, nos quitó su nombre, nos quitó sus mandamientos, nos quitó todo por nuestra desobediencia. Y ahora tenemos que regresar a Él y ser obedientes. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? Siguiendo y guardando sus mandamientos, los que están a tu alcance, los que puedas, los puedas hacer con amor y sinceridad. Y crecer en el Espíritu. Una vez que crezcas en el Espíritu, seguir y guardar los mandamientos va a ser fácil. Cada día es más fácil cuando eres obediente y quieres, simplemente reconoces, no quieres, reconoces lo que Yahweh Shai tuvo que hacer por nosotros. Okay, y voy a ir a Hebreos 9 y 15, Santiago 1 y 1. Hebreos 9 y 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna. La promesa que les había hecho a nuestros ancestros, a nuestros padres. Pero tenemos que seguir y guardar los mandamientos porque no podemos estar aquí sin hacerlo y luego ir a un lugar donde lo vamos a hacer. Porque este es el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y tú la quieres interrumpir porque no quieres creer en su palabra. Nada más quieres creer en el Hijo y piensas que creer en el Hijo es algo que está por encima de tú hacer algo. Y no es que vayamos a ser salvos por las obras o por la fe o por esto o por lo otro. No, esto es una combinación de lo que Él te está llamando a hacer. Él te está llamando a hacer algo para Él y tú te presentas y lo haces por obediencia, siguiendo y guardando la palabra, porque ¿qué tenemos de guía? ¿Cuál es nuestra luz? La palabra es la que nos guía, la palabra es nuestra luz. Dice el 24, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está. Y por eso decía a Salomón que todo es vanidad. Todo lo que tú piensas y todo lo que tú haces y todo lo que está a nuestro alrededor es vanidad. Todo es vanidad, decía Salomón. Y está escrito. Y esa palabra es para siempre. Entonces todo es vanidad. Pero ¿sabes qué? La palabra de Yahweh permanece para siempre. Y si tú estás agarrado de esa palabra, entonces también tú vas a ser eterno con el Padre, eterno con el Hijo, buscando ese cuerpo incorruptible que las promesas que se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob, una vez más, a su pueblo, al pueblo santo, al pueblo de Dios, Israel, a los que escogió arriba de las otras naciones, lo que decía Deuteronomio 7 y 6. Tienes ahí Santiago. Este es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yahweh Shai, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hallaréis en diversas pruebas. Hasta ahí está bien. Nomás el punto era en el 1. ¿A quién va dirigido Santiago?
siervo de Dios, Siervo de y Dios. del Señor Yahushua, Ujú. a las 12 tribus a las que 12 están tribus que están en en la la- dispersión. Salud. Entonces, Santiago está saludando a las 12 tribus que están en la dispersión. Y ahora vamos a Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, Yahushua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Otra vez más, expatriados. ¿Qué es un expatriado y de qué patria los habían echado para afuera? ¿Y dónde estaban? Y las regiones que vas ahí, cuando vas a la historia de todas las regiones, ahí había cierta gente que eran gentiles, y la palabra gentil era que estaban en un estado gentil, ¿no? La palabra, ya estaban acostumbrados a otras costumbres, ya habían dejado las costumbres de lo que hacían sus padres, de seguir y guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque ni sus propios padres los seguían, y por eso mismo Dios los esparció en las 4 esquinas de la tierra. Y esos eran a los que andaban buscando. Y como en este tiempo no estamos buscando a todos, estamos buscando a todos aquellos que van a seguir y guardar los mandamientos de Dios por placer, por amor, por obediencia, no por obligación. No podemos servir a Yahweh por obligación. Salmo 147, 19 y 20. Yo voy a ir a primera de Pedro 2 y 9. Este es el libro de Salmos. Leo yo primero. Este es el libro de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, que la misericordia que Dios te ha dado es de que vuelvas a Él, a la obediencia, para seguir y guardar los mandamientos. Porque como si por una razón Dios te quitó del camino, te hizo a un lado por desobediente, ahora piensas regresar a Él y decir, oh, sí creo en ti, Padre, sí creo en tu Hijo también, pero no sigues y guardas nada que está en su palabra. Para mí eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si eras desobediente y si tú tienes hijos, si tus hijos desobedecen, lo único que quieres es que tus hijos obedezcan. Y cuando tus hijos te obedecen, entonces tú vas a estar bien con tus hijos y tus hijos van a estar bien contigo. Y eso es lo más normal, que sí, los amas, pero a veces tienes que ser duro con ellos. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de Yahweh primeramente, y en contra de tu casa, de los mandamientos de Dios. Por eso hay un orden establecido que Dios nos dio. Dice, Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, y Yahweh la cabeza de Cristo. Hay un orden, tenemos que seguir ese orden. Pero si no hay orden, ¿sabes qué va a haber? Si no hay orden, ¿qué va a haber, Rubén? Destrucción. Desorden, destrucción. Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura. Nuestro pueblo tiene que tener estructura, orden, y la única manera de establecer orden es con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en su palabra. Punto. Eso es bien claro. ¿Y sabes a quién le dio su palabra? Y vamos a terminar con este versículo el día de hoy, porque esto es lo que estamos estudiando. Y el último versículo, ahí va a decir el tan, se acabó el estudio del día de hoy con ese versículo.
Este es el libro de Salmos, capítulo 147, versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Versículo 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. 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 Entonces, ahí está. Lo que les dije, ese versículo va a terminar ahí el estudio del día de hoy. Y al que, como dijimos al principio, ¿no? Al que tenga oídos para oír, que oiga. Y prepárense, porque tenemos que prepararnos con su palabra, estudiar, a analizar lo que está en su escritura. Y estudiar y mirar que Dios, Yahweh, Bahasham Yahushai, viene pronto, y no tenemos que jugar con esta palabra. Esta palabra no es un juego, tenemos que analizarla, estudiarla y enseñarle a otros de ella. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer para el Padre. Tenemos que alabar, y por eso, y vamos a dar otra vez toda gloria y honra a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rawakadash, y le mandamos un saludo a todos aquellos hermanos que han estado siguiendo los videos, y les decimos buenas noches, Shalom. Shalom. Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. Them angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.